No, yo por ahora consultas no tengo, gracias. Gracias. Bien. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Bueno, buenas tardes a todos de Hola. vuelta. No sé si tienen, los que ingresaron nuevos, si tienen alguna consulta que quieran hacer, si no, comienzo a mostrarles algo del tema de hoy y bueno, si surgen alguna pregunta, me la hacen cuando estamos. Bueno, el tema que corresponde empezar hoy y termina el próximo martes es digamos, en el programa figura como tema 13 y son sistemas naturales de tratamiento, ¿no? Va a estar dividido en dos partes, digamos, está dividido en dos partes, ustedes tienen ahí dentro de los archivos del tema digamos, una carpeta que tiene que ver con lagunas y otra con humedales y suelo. Y entonces hoy vamos a iniciar con el tema de lagunas, que de todas maneras ya alguna cosa comenté en la clase anterior, porque, como les dije,
yo cambié el orden de las unidades y el tema de lagunas, dentro del tema 10, que es el de pretratamiento y tratamiento primario, las lagunas cumplen también la función de tratamiento primario. Por eso aquí dice sistema natural de tratamiento en lagunas, primario, secundario y terciario. Ayer alguien me preguntaba por el tema de los tratamientos terciarios. Ahora lo vamos a ver al final de este tema. Hay algún comentario respecto al tema de tratamientos terciarios. Entonces, sistemas naturales. Lo que significa es generar el tratamiento, como ya mencioné varias veces, el efluente cloacal se caracteriza como sólidos y materia orgánica, digamos como cuestiones generales a resolver. Y entonces, el tema de sólidos, los tratamientos en general tienen que ver con sedimentación, ¿sí? Separación de sólidos. Eso lo cumplen las lagunas, sobre todo, digamos, en general todas las lagunas, pero principalmente laguna facultativa y laguna anaeróbica, que tienen tiempos de retención muy altos. Muy altos quiere decir que son varios días, ¿no? Del orden de, eso depende de las condiciones climáticas, pero en general es por lo menos 15 o 20 días. Con lo cual, la sedimentación, digamos, se realiza en la laguna, ¿no? Separación de sólidos, y el otro tema es el tratamiento de la materia orgánica, que lo hacen microorganismos, degradación de materia orgánica, forma microbiológica, y eso en los sistemas convencionales, o sea, en barros activados o lechos percoladores, que lo vamos a ver en la semana, digamos, el tema que continúa, próxima semana, el miércoles. En realidad lo que hacemos es optimizar las condiciones ambientales para que los microorganismos trabajen, ¿no? En el caso de lagunas, el sistema, digamos, es bastante parecido a lo natural. Lo natural es un río, un lago, un arroyo, un humedal, un pantano. Digamos, todas estas cosas que estoy hablando son naturales, y ahí puede haber volcamiento de efluentes cloacales, y lo que sucede es la degradación de la materia orgánica por microorganismos que están ahí. Lo que se hace en sistemas de tratamiento convencionales, se optimizan los procesos naturales, poniendo, por supuesto, digamos, en una condición muy reducida, con grandes concentraciones muy altas de sólidos y de microorganismos, y uso de energía. En cambio, en sistemas naturales se hace lo mismo, pero en una escala digamos, de intensidad más reducida. Los microorganismos que degradan materia orgánica son siempre los mismos, aeróbicos, facultativos y anaeróbicos, depende de la condición. Para eso lo que tenemos son procesos biológicos, microbiológicos, que tienen distintas formas y que ustedes han visto ya, creo que en la unidad 5 era donde vimos una introducción a estos temas. La degradación de la materia orgánica, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la materia orgánica que se degrada? Si la materia orgánica que se degrada se convierte en otra materia orgánica, que son células, crecimiento bacteriano, aumento de la biomasa, y anhídrido carbónico. Básicamente el carbono que está presente en la materia orgánica parte a nuevas células y parte a anhídrido carbónico. Básicamente casi un 50%, 55%. Bueno, esos son todos los microorganismos que están presentes normalmente en lagunas. Tratamientos que, digamos, esto tiene que ver con el tipo de metabolismo que tenemos. Si está presente el oxígeno, ahí habla de aceptor de electrones, porque está hablando desde el punto de vista químico, pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes registren que
los microorganismos aeróbicos son en los que tiene que haber oxígeno, O2, gaseoso, presente. En cambio, los anaeróbicos son los que no requieren o no necesitan, y además el oxígeno gaseoso es un veneno, los desactiva, pero sí utilizan oxígeno en otras formas, ¿no? Entonces utilizan nitrato, o sea, oxígeno que está en nitrato. Siempre el oxígeno es necesario, digamos, es parte de la construcción digamos, de los procesos químicos, biológicos. Entonces, en este caso, los anaeróbicos lo que utilizan son compuestos químicos que tienen oxígeno, caso nitrato, sulfato y en algunos casos dióxido de carbono, que también se utiliza parte de su oxígeno. El tema de reproducción de las bacterias, que es el mismo que ya vimos antes, la división binaria. No mencioné las facultativas. Las facultativas son las bacterias que pueden, digamos, que se desarrollan tanto en un ambiente aeróbico como anaeróbico. ¿Sí? Tienen la capacidad para poder, digamos, tener los dos tipos de metabolismo, aeróbico o anaeróbico. El tema de temperatura y pH, que son factores importantes en el crecimiento. pH, por supuesto, cerca de la neutralidad, y la temperatura, cuanto más alta, más rápidos son los procesos químico-biológicos, velocidad de reacción, recordar, y bueno, ahí los 3 rangos de temperatura que normalmente se utilizan. Cuando uno instala sistemas naturales, digamos, los sistemas naturales funcionan mucho mejor, las velocidades de reacción son mucho más altas, y entonces los tamaños de las lagunas y los sistemas son menores, porque necesitamos menor área, menor tiempo de retención, y entonces, en la medida que el clima es favorable, cálido, los sistemas tienen dimensiones menores y las velocidades de reacción son mayores, etc. No se mide, no estoy diciendo que en un clima cálido el sistema natural funcione más eficientemente que en un sistema frío. Lo que pasa es que las velocidades de reacción son distintas. Bueno, las bacterias también ya lo vimos, las heterótrofas, que son las que consumen materia orgánica, las autótrofas son las que consumen, digamos, el carbono en forma de inorgánico, y en realidad, desde el punto de vista del tratamiento, acá está hablando de bacterias, no autótrofas, pero interesan las algas que tienen capacidad, que son autótrofas y tienen capacidad de fotosíntesis. Ahora vamos a ver cómo entran en las lagunas. Bueno, esto ya lo vimos. La forma en la cual están las bacterias o están en suspensión, digamos, en flóculos, o están adheridas a alguna superficie, que es, digamos, sistemas naturales, en suspensión en flóculos que están flotando en la laguna, en el medio líquido, o si tenemos vegetales flotantes, o si tenemos un humedal, pueden estar adheridas a esos vegetales. Entonces, esas son las dos formas en las cuales se encuentra la biomasa, o en suspensión o adherida. Aquí están las diferencias entre sistemas convencionales y naturales. Convencionales, como dije, son los que están instalados comúnmente en zonas urbanas. En zonas rurales hay mucho más instalación de sistemas naturales, lagunas básicamente, pero en zonas urbanas predominan barros activados y lechos percoladores como forma de tratamiento convencional. Y ahí tienen las diferencias, ¿no? Sí, el tema del costo operativo, el no reuso de materia, como nutrientes, nitrógeno, fósforo, etc. Y sobre todo el consumo energético.
que en el caso de los sistemas convencionales normalmente se utiliza energía eléctrica, y esa energía eléctrica, en nuestro caso, como ya mencioné, la matriz energética está basada principalmente en energía en combustibles fósiles, con lo cual eso tiene un alto impacto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Cambio climático. Los sistemas naturales utilizan también energía, pero esa energía la utilizan directamente del sol. Y en un proceso que ahora vamos a ver, bueno, ahí están las lagunas, digamos, la principal tipo de lagunas son las facultativas, se llaman de estabilización. En general, lagunas de estabilización uno puede denominarlas a todas, ¿no? Facultativas, aeróbicas o anaeróbicas, pero las lagunas facultativas son en el caso de cloacales, son las que se instalan como lagunas primarias, primera etapa. Siempre que yo instale un sistema de tratamiento de efluentes cloacales, como ya mencioné en la clase anterior, el pretratamiento es indispensable. O sea, tenemos que hacer desbaste y desarenado, separación de sólidos gruesos y separación de arenas, o de sólidos sedimentables. Después de eso viene un tratamiento en lagunas, por ejemplo, y entonces ahí vendría una laguna facultativa. Después vamos a ver el orden en que se instalan las lagunas, pero bueno, facultativa, digamos, tiene que ver con las profundidades. Ahí tienen las profundidades que se utilizan en lagunas facultativas. Y en realidad esta laguna facultativa es una que resume en realidad todos los procesos aeróbicos, facultativos y anaeróbicos. O sea, tiene en realidad los tres tipos de microorganismos conviviendo dentro de esa laguna. ¿Por qué? Porque en la zona superficial, esto tiene 1,5 metros, 2 metros, depende de la profundidad, pero en ese orden, en la zona superficial es aeróbico o aeróbica, la zona media es facultativa y la zona del fondo es anaeróbica. ¿Por qué? Porque en la zona superficial tenemos el efecto del viento que incorpora oxígeno, aire, y además tenemos algas y luz del sol, con lo cual cuando hay luz en horario diurno, lo que tenemos es un proceso de fotosíntesis en las algas, que lo que hacen es tomar anhídrido carbónico del medio líquido y liberar oxígeno. Ese oxígeno que se libera en el medio, las algas, por supuesto, están en suspensión, ¿no? Que se libera en el medio líquido, son tomados, el oxígeno es tomado por las bacterias aeróbicas, que degradan materia orgánica, y degradan materia orgánica y liberan anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico lo toman las algas, y es una simbiosis, es una relación simbiótica, es una relación de asociación en el mismo sentido, ¿no? Después está la zona facultativa, donde hay bacterias facultativas que pueden vivir con o sin oxígeno disuelto, y en el fondo la zona anaeróbica, donde no hay oxígeno disuelto, y entonces ahí los procesos son anaeróbicos. Ahí están las tres tipos de lagunas, aeróbicas, facultativas y anaeróbicas, que en realidad se pueden también clasificar, aeróbicas, facultativas y anaeróbicas, como la carga, ¿no? Si son de baja carga, normalmente las aeróbicas son de baja carga, poco profundas, las facultativas son de media carga y las anaerobias son de alta carga. Cuando uno trata de efluentes cloacales, generalmente lo que tiene como primera etapa es una laguna facultativa. ¿Por qué? Porque la carga de los efluentes cloacales es media, digamos, es una carga mediana. Estamos hablando de 150, 200, 300, 400 miligramos por litro como demanda de DBO, lo cual es una carga media, ¿no? Si tuviéramos un proceso de tipo
de tipo agroindustrial, orgánico, caso de algún procesamiento de jugos jugos de fruta o procesamiento de vegetales o algo así, o de cereales, y la carga orgánica es muy alta, entonces como primera etapa, o en un frigorífico, por ejemplo, la primera etapa, la primera laguna es anaeróbica. ¿Por qué? Porque la carga es alta. Después, una segunda etapa facultativa, y la última etapa es la etapa aeróbica, es decir, laguna aeróbica. ¿Y por qué poca profundidad? Porque si la profundidad es más de 50 o 60 centímetros, el problema es que la luz no penetra en todo el perfil, en todo el medio acuoso, y entonces puede haber zonas que no tengan oxígeno, porque si no hay luz, las algas no van a liberar oxígeno en el proceso de fotosíntesis, entonces hay una profundidad límite. Ahí tienen ventajas y desventajas, características de profundidades y de tiempos de retención. Los tiempos de retención, como ven, son altos. Cuanto alta es la temperatura ambiente, menor es el tiempo de retención. Y tienen ahí también algo, les puse algunos videos en esta unidad, en este tema 13. Tienen un video de lagunas aireadas. Las lagunas aireadas son aeróbicas y tienen profundidades mayores, porque en realidad lo que tienen son aireadores de superficie, ¿sí? Medios mecánicos con los cuales se incorpora aire. Pero bueno, eso es es una combinación de un sistema convencional que utiliza aireadores con una laguna. Bueno, ahí tienen lo que mencionaba respecto a las lagunas aerobias o aeróbicas. Y bueno, procesos, las reacciones, la descripción de las zonas de una laguna facultativa, cómo evoluciona el oxígeno disuelto en función de la hora del día, ¿no? Y digamos, tenemos a dos profundidades distintas, ¿sí? A 200 milímetros y a 800 milímetros de profundidad. Y entonces tenemos ahí un pico de oxígeno disuelto en, digamos, primeras horas de la tarde, que tiene que ver con la radiación, luz. Bueno, otra denominación que se utiliza de lagunas de maduración, la descripción de las lagunas anaeróbicas. Las lagunas anaeróbicas, los procesos son anaeróbicos y en general no debe haber oxígeno disuelto. Antiguamente las lagunas anaeróbicas estaban descubiertas y había en realidad lo que tenían es una cubierta superficial de una costra que hacía una barrera con el aire para que no se disolviera aire y oxígeno. Actualmente el requerimiento es que la laguna debe estar cubierta. La laguna aeróbica tiene que tener una cubierta plástica, un polímero, que puede ser plástico, una goma, polietileno, PVC o un polímero, digamos, un elastómero, para que los gases que se liberan, que son fundamentalmente anhídrido carbónico y metano, queden contenidos y no vayan a la atmósfera por una cuestión de gases de efecto invernadero. Y además para utilizar la energía disponible en el metano. Aquí hay una evolución de los compuestos que tienen azufre, y esto, digamos, en las lagunas es muy importante el pH en el que funciona la laguna, porque tiene que ver con los olores que se generan. Aquí tienen las formas que puede tener el azufre. El azufre se va a liberar porque hay compuestos orgánicos que tienen azufre en muy pequeña cantidad, y estamos hablando de algún tipo de
de materia orgánica, proteínas, etc. Y ese azufre, al degradarse anaeróbicamente, libera algún compuesto con azufre. Y si lo que libera es sulfídrico, el olor es bastante feo. Ya lo habrán olido ustedes, así que no tengo que explicarles. Pero la aparición o no de forma de azufre como sulfídrico depende del pH. Entonces, si la laguna funciona en un pH relativamente ácido, o sea, de neutro para abajo, este es el pH, lo que vamos a tener es una gran presencia de los compuestos de azufre en la forma de sulfídrico. Hoy vamos a tener olor a podrido. En cambio, si el pH de la laguna está, digamos, entre 8 y 9, o incluso puede tener algún valor mayor, el azufre no está como sulfídrico, sino está como sulfuro, y entonces no tenemos olores, no tenemos olor a sulfídrico, a huevo podrido, o malos olores. Entonces es muy importante el tema del pH en el funcionamiento de la laguna. Y esto tiene, digamos, este es un parámetro clave que tiene que ver con la carga que tiene la laguna y con digamos, procesos de fotosíntesis de las algas que están presentes, y las algas son las que consumen anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico es el responsable de acidificar, digamos, si no hay un consumo de anhídrido carbónico, esto va a acidificar de algún modo la laguna y nos puede llevar a, si bien el anhídrido carbónico nos va a dar una acidificación débil, modifica el pH y entonces eso puede dar presencia de sulfito. Pero bueno, lo importante es tener claro que el pH es muy importante en la operación de una laguna. Bueno, la laguna va a ayudarnos a remover materia orgánica, como dije, y sólidos por sedimentación. Y la tercera cuestión que sí hace una laguna y que no hace un sistema convencional me vuelvo a referir, barro activados o lechos percoladores, es que en esos casos de tratamiento de efluentes locales siempre tenemos una etapa de desinfección al final. Desinfección para eliminar patógenos. Estamos usando microorganismos para degradar la materia orgánica, y al final tenemos un proceso de desinfección para eliminar patógenos. Bueno, las lagunas tienen la capacidad de, además, reducir el contenido de patógenos, eliminar patógenos, básicamente por el efecto de UV de la radiación solar. Esto es otra cuestión también importante de las lagunas. Bueno, después están los métodos de diseño. ¿Cómo vamos? Los métodos de diseño, digamos, hay métodos de diseño más complejos, como es el utilizar modelos matemáticos, y modelos y métodos muy sencillos, como es el de la carga superficial. Aquí tienen explicado simplemente la carga superficial, que es, digamos, la esencia de cómo se entiende el funcionamiento de la laguna, ¿no? Fíjense que el método de la carga superficial, lo que tiene, yo defino el parámetro más importante que me va a definir cuál es el tamaño de la laguna, es la carga superficial. Se da por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Con ese parámetro, yo lo que tengo definido es cuál es la carga. Tengo el caudal de efluentes locales y tengo el contenido de la carga de materia orgánica, expresada como dBO, entonces tengo definida la carga orgánica. Lo que hago es elegir un valor, método de la carga superficial, lo que es
En función de la temperatura promedio ambiente más fría, más fresca del año, entonces generalmente invierno, y digamos, en el tiempo más frío, dependiendo qué temperaturas tenga yo, elijo un valor de carga superficial. Entonces, cuanto menor es la temperatura ambiente, por ejemplo, tengo menos de 5 como temperatura promedio mínima, los valores son más bajos. Entre 17 y 22 kilos de DBO por hectárea por día. En la medida que aumenta la temperatura, puedo ir poniendo más carga. Y los tiempos de retención también, digamos, aumentan en la medida que la temperatura baja. Pero, bueno, ese es el método digamos, de la carga superficial, se selecciona o se elige, y este es el problema que ustedes tienen para resolver, que después lo vemos, tienen que elegir un valor de carga superficial, tienen dado una carga orgánica y tienen que definir el tamaño de la laguna. Pero bueno, el punto principal es, el parámetro de diseño es la carga superficial. ¿Por qué es la carga superficial? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es tener una superficie donde recibamos luz. Digamos, ese es el punto de entrada de energía del sistema de tratamiento. Y entonces, el parámetro importante en lagunas facultativas es el área que tenemos, no es el volumen. Digamos, el volumen va a salir después como consecuencia de que yo elija una profundidad dada y me dará un tiempo de retención. Pero lo importante es el área. ¿Por qué? Porque es el área que va a estar iluminada y digamos, ese es el punto de ingreso de luz y de inicio del proceso de fotosíntesis con las algas. Por eso la carga superficial es por hectárea. En el caso de lagunas facultativas, van a ver que en el caso de lagunas anaeróbicas no se define por el área, se define parámetro de diseño, es por unidad de volumen, porque no hay área. Digamos, sí hay área, pero no, lo importante ahí no es el área, porque no hay digamos, un proceso de fotosíntesis, procesos anaeróbicos, con lo cual lo que importa es el volumen del sistema y en realidad es el tiempo de retención. Bueno, algunos datos para diseño de distintos tipos de lagunas y los esquemas. Bueno, vamos a hacer, hacemos 5 o 10 minutos y después seguimos. Quédense en el mismo enlace, como ya les he dicho otras veces. Nos vemos en 5 o 10. Ok. Dale, buenísimo.